Hola chicos, esta semana vamos a trabajar con una temática que está relacionada con un tema que ya trabajamos, que es la crisis de 1929. Pero como les comentaba también en su momento, una crisis tan grande en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, obviamente también tiene sus efectos en Chile. Y por lo tanto, hoy día vamos a trabajar sobre cuáles fueron esos efectos en Chile, sobre todo enfocado a los efectos sociales que tuvo la crisis del 29 en Chile. ¿Ya? En la guía, además, ustedes tienen cuáles fueron algunas obras o acciones que realizó el gobierno para tratar de eh, disminuir un poquito el efecto que tuvo esta gran crisis en nuestro país. Bueno, recordando un poquito, en 1929 cae la Bolsa de Valores de Estados Unidos, la Bolsa de Comercio, eh, y ese hecho en particular, que obviamente trae consigo detrás una serie de problemas que tenía la economía norteamericana, trajo consecuencias importantes. Y la primera gran consecuencia tiene que ver con la crisis que tuvo la propia economía norteamericana. El punto es que las empresas norteamericanas en general comenzaron a quebrar, comenzaron a perder venta, por supuesto no producían, la gente comenzó a dejar de consumir y por lo tanto, si las empresas no producían, no necesitaban comprar productos. Y como Chile era un país eh, que finalmente vendía materias primas. Recuerden ese concepto que lo hemos visto, que la guía aparece como modelo de crecimiento hacia afuera. Ya cuando hablamos de crecimiento hacia afuera, quiere decir que los países que tienen este modelo se dedican a vender productos sin elaborar. Vale decir, como lo sacan de la naturaleza, lo venden. Por ejemplo, cobre. Extraen cobre, se hace una barra de cobre y se vende. Pero no se produce nada más allá de eso, ya sin una elaboración detrás. Por lo tanto, como estas empresas dejaron de comprar esos bienes, obviamente la economía de esos países se vio fuertemente afectada. Chile, en este caso, exportaba principalmente un producto que era fundamental dentro de la economía, sobre todo dentro de la armamentística, que era el salitre. Y el salitre era tan importante porque finalmente el salitre se utilizaba para, por un lado, crear pólvora, utilizada para el armamento, y por otro lado se utilizaba como fertilizante. ¿Ya? Por eso era un producto muy importante, pero en la Primera Guerra Mundial, Alemania, al no poder comprar el salitre, sobre todo de Chile, crea una forma sintética de crear este producto y por lo tanto la economía nacional prontamente se vio muy afectada porque ya los países no compraban salitre natural, sino que sintético, que era muchísimo más barato que el natural que producía Chile. Pero Estados Unidos todavía seguía comprando y por lo tanto eso mantenía de cierta forma con cierta estabilidad a la economía nacional. ¿Ya? Recordemos que Estados Unidos, por otro lado, como les comentaba, también era un país que prestó mucho dinero, sobre todo para reconstruir las economías europeas después de la Guerra Mundial o de la Gran Guerra. Ya, por lo tanto, muchos países le debían mucho dinero a Estados Unidos y a sus bancos de Estados Unidos. Y por lo tanto, cuando ocurre esta crisis, los bancos y el país comienza a cobrar sus deudas y eso hace que los países que le debían plata, entre ellos Chile, por supuesto, comenzaran a tener grandes problemas para poder pagar sus préstamos que tenían con Estados Unidos. Por lo tanto, ahí había un problema bastante grande de cómo pagar las deudas que habían contraído los países. ¿Ya? Como les había explicado anteriormente, Estados Unidos era el que compraba más materias primas del mundo. ¿Ya? Por lo tanto, esa crisis del año 29 provoca que Estados Unidos deje de comprar, deje de vender, traiga consigo el dinero que tenía fuera en otros países, que se llama repatriación. La plata que estaba en otros países invertida, los norteamericanos la traen hacia Estados Unidos. ¿Ya? Y eso provoca que los bancos comiencen a quebrar, que los países comiencen a quebrar, que las empresas comiencen a cerrar en todo el mundo,
que la gente quede sin trabajo en todo el mundo y, por supuesto, todos los efectos que trae consigo detrás el hecho de que la gente se quede sin trabajo, ¿ya? Y esto trae consigo, obviamente, sus efectos en Chile. ¿Qué pasó en Chile? Estados Unidos era el principal comprador de los productos que realizaba Chile. El 85% de los productos aproximadamente que vendía Chile al extranjero, vale decir que exportaba, lo exportaba a Estados Unidos. El 85%, vale decir casi todo lo que hacía Chile lo vendía para allá. Y eso era el 50% de la plata que ingresaba al país. La mitad de la plata que ingresaba al país ingresaba por las ventas de productos a Estados Unidos. Entonces, como le había dicho anteriormente, Estados Unidos dejó de comprar estos productos. Entonces, la consecuencia lógica es que, ¿qué ocurrió? Los países que vendían estos productos dejaron de ganar dinero. Las empresas que vendían estos productos, por lo tanto, comenzaron a quebrar, porque nadie estaba comprando los productos. Y cuando las empresas quiebran, dejan a muchas personas cesantes, ¿ya? Porque finalmente los grandes afectados cuando ocurre una quiebra de una empresa son principalmente los trabajadores que dependen del salario, del sueldo que ganaban en esa empresa, por muy mínimo que sea, porque las condiciones de vida en la época eran muy malas. Eh, los obreros trabajaban hasta 16 horas diarias. En las minas de salitre se les pagaba con un sistema que se llamaba sistema de fichas, donde ellos compraban dentro de las salitreras, ¿sí? Compraban con una ficha que solo tenía valor ahí. Vale decir, no les pagaban con plata, sino que finalmente les pagaban con mercadería o con ropa que ellos cambiaban por una ficha. ¿Ya? Entonces, no recibían dinero, ellos no conocían el dinero, porque no les pagaban de esa forma, y además le pagaban muy poco, no les alcanzaba digamos, para subsistir prácticamente. Entonces, la clase obrera y trabajadora estaba en una situación muy, muy, muy mala. A esos problemas se le llamó cuestión social, ¿ya? Todos los problemas sociales que trajo consigo, porque si ganaban mal, vivían en casas que se llamaban cités y conventillos, donde la calidad de las viviendas era paupérrima, muy mala, 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 donde vivían 10 12 personas en una misma pieza. Vayan pensando a quienes les pasa hoy día eso en nuestro país, porque pasa en Chile todavía. No pensemos que es tan, tan, tan distinto eso, ¿ya? No tenían baños, no tenían cocina en esas piezas. Entonces, era una condición de vida muy mala, ¿ya? Entonces, las empresas, sobre todo de salitre, quedaron, em, digamos, quebradas. Muy pocas lograron sobrevivir de cierta forma, pero las que sobrevivieron también despidieron a muchos de los obreros. Entonces, esos obreros que fueron despedidos de esas oficinas salitreras que estaban en el norte de Chile, se fueron a principalmente dos ciudades del país. Una, Santiago, y la otra, Valparaíso. Se fueron para allá porque pensaban que al llegar a esas ciudades, que eran las ciudades más grandes de Chile, existía la posibilidad de que ahí pudieran ellos obtener alguna mejora eh, de su vida, principalmente eso, que pudieran conseguir algún recurso económico, algún trabajo, alguna ayuda social, en fin, que pudieran conseguir algo que les pudiera ayudar, ¿ya? Eh, pero en la realidad no lo encontraron, porque las ciudades estaban tan o mal, tanto peor que la situación de ellos, ¿ya? Eh, entonces, como les decía, esta gran cantidad de cesantes eh, se da porque quiebran las salitreras. Y no tan solo quiebran las salitreras, porque las salitreras eran abastecidas por otras empresas de otros productos eh, como alimentos, por ejemplo, como para material de construcción, repuestos, y todas esas empresas que dependían de las salitreras les pasó lo mismo, quebraron, porque si la salitrera quiebra, no va a comprar esos productos y por lo tanto ellos vivieron el mismo destino, quebraron también, más cesantes. Por lo tanto, la cantidad de personas que no tenía trabajo era importantísima, muy alta, ¿ya? Eh,
imagínense que además de eso, la cantidad de cosas que se podía comprar con el salario, ¿ya? También bajó. Eso se llama, en economía se llama salario real, vale decir, lo que tú puedes comprar con el sueldo que ganas. Si tú podías comprar, vamos a suponer un ejemplo bien burdo, pero grafica. Si tú podías comprar en 1928 con tu sueldo eh, 10 kilos de arroz y 10 kilos de azúcar, en 1932 tú ya podías, en vez de comprar 10 kilos de arroz y 10 kilos de azúcar, podías comprar 5 kilos de arroz y 5 de azúcar. ¿Qué quiere decir eso? Que con el mismo sueldo, en 4 años, la persona podía comprar la mitad de lo que compraba antes. Vale decir, disminuye en un 50% prácticamente lo que podían comprar con un mismo salario. Entonces, no tan solo había pobreza, sino que había hambruna principalmente. Eh, Aquí comienzan a surgir las iniciativas populares para poder finalmente enfrentarse a esta crisis. Y ahí nos encontramos con, por ejemplo, las ollas comunes, que fueron una de las alternativas que finalmente la gente logró levantar para poder comer. Así de simple, para poder comer. Por otro lado, la cantidad de bienes y servicios que producía el país, que se llama Producto Interno Bruto, bajó casi también la mitad. Vale decir, si supongamos que en 1929 Chile producía 100 millones de dólares, por poner un ejemplo, en 1932 Chile producía 60 millones de dólares. Vale decir, un 40% menos. Puede parecer solamente cifras, pero para una economía que baje esa cantidad de producción es una catástrofe. Y una catástrofe que no tan solo la van a vivir, de hecho los empresarios no, se ven afectados, sí, claramente, pero no son los más afectados, sino que los afectados son las personas, son la gente que vive de un sueldo, eh, que en este caso además no tan solo era un sueldo bajo, sino que de hecho era miserable, era eh, un sueldo de supervivencia, literalmente. Eh, bueno, si a esto le sumamos eh, que Chile se había endeudado mucho con Estados Unidos, eh, cuando Chile quiere buscar la forma de poder combatir la crisis pidiendo otros préstamos, los países internacionales dijeron, ¿sabe qué? Usted no le pidió mucha plata a Estados Unidos y además no la está pagando, no le podemos prestar plata. Entonces, a eso se refiere cuando dice se corta el flujo de crédito internacional. Quiere decir que nadie le quería prestar plata a Chile, porque Chile estaba prácticamente quebrado, prácticamente quebrado. Por ejemplo, para graficar lo que le explicaba antes, Santiago aproximadamente en 1930 aproximadamente tenía 830.000 habitantes, aproximadamente. En 10 años, de 830.000 habitantes pasó a más de 1 millón de personas, aproximadamente 1.010.000 personas. Eso quiere decir que el aumento de población fue cerca de un 20% en 10 años. No existe ciudad en el mundo que pueda aguantar, que pueda resistir un aumento de 20% de su población en 10 años. Entonces, las alternativas que se levantaron eh, para que la gente pueda vivir finalmente, fueron viviendas que ellos construían prácticamente con lo que ellos pillaran. Cartones, plásticos, si pillaban alguna lata, perfecto, pero era con desechos que ellos podían encontrar de una u otra forma y buscaban algún terreno que estuviera desocupado y ahí se instalaban. Eh, Hoy día nosotros eso lo conocemos como campamentos, ¿ya? En su momento, eso se denominaron como poblaciones callampa, ¿ya? ¿Y por qué se llamaron poblaciones callampa? Por la rapidez con la que surgían. En un par de días podían ya tener en un terreno que estaba vacío, en un par de días podían surgir 50, 100 o 200 viviendas en, como le decía, en un plazo de 2, 3 días. Porque las viviendas eran finalmente parar un par de vigas, ponerle un revestimiento de lo que pillara
y ahí vivía la gente. O sea, eh, las soluciones finalmente fueron autogestionadas por ellos, pero el Estado acá poco y nada pudo hacer porque finalmente estaba tan endeudado, los gobiernos anteriores se habían endeudado tanto, sobre todo el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, eh, que deja al país en una situación muy precaria, muy mala. Entonces, eh, si se dan cuenta, mire, por ejemplo, acá podemos ver cómo era una vivienda de una población callampa. Eh, Se dan cuenta, es prácticamente eh, hecho con lo que pillaron. Las personas hacían con lo que pillaban. Entonces, las personas prácticamente no tenían cómo vivir, si ese era el punto finalmente. Eh, si alguna de las familias tenía la suerte de ya tener una vivienda antes, no tenían cómo comer, porque no tenían trabajo. Y si tenían trabajo, les habían bajado el sueldo. Y con ese sueldo, además, poco podían comprar porque los precios se habían hecho, los precios de los alimentos se habían disparado, habían aumentado impresionantemente. ¿Por qué? Porque no había, había escasez de alimentos. Entonces, todo este círculo vicioso de la economía chilena de la época hicieron que Chile fuera uno de los países más afectados del mundo por esta crisis. De hecho, se plantea que Chile fue el más afectado de todos los países del mundo que se vieron afectados. Chile fue el peor. Y si por si fuera poco, se imaginarán que en condiciones de vida como estas eh, surgían otros problemas aún. Por si ya fuera poco, todos los problemas que ya le he descrito, surgían otros problemas, como por ejemplo la higiene, la salud, enfermedades comunes de la época actual, que hoy día con un par de pastillas o con un tratamiento que no tiene gran impacto en la vida de las personas se solucionan, en la época eran prácticamente mortales. La diarrea, por ejemplo, era mortal porque ¿dónde encontraban agua? Y si encontraban agua, ¿estaría apta para su consumo? El resfrío, la gripe, la tuberculosis, que ya no es tan común, pero también era mortal. De hecho, tuvimos hasta presidentes muertos por esa enfermedad. En fin, la cantidad de enfermedades comunes y otras no tan comunes que se encontraban en la época era altísimo y por lo tanto terminaban afectando de tremenda forma a las personas, por si fuera poco. Bien, chiquillos, vamos a tener una sesión, como les comentaba, en el trabajo, Meet las próximas semanas en función del nuevo plan de trabajo, así que igual cualquier duda o consulta la pueden hacer llegar por los medios correspondientes. Un gusto siempre realizar estas actividades para ustedes, obviamente con mucho cariño para que ustedes puedan trabajar y puedan aprender, que finalmente esa es la idea que tenemos todos, ¿ya? Así que eso, un abrazo para todos y muchas gracias. Chao, chicos.